Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Para mí es un placer darles la bienvenida a nuestro evento Conciencia, un evento que reúne especialistas en cardiología, en cirugía vascular. Son dos disciplinas que se complementan en el abordaje del paciente crónico. Y hoy nos reúne la necesidad de ofrecer una mirada verdaderamente integral en el paciente cardiovascular. Es importante que entendamos que la enfermedad obviamente no solamente se dirige a un órgano aislado, sino que la práctica real cada vez nos muestra que la fragmentación del abordaje limita los resultados y la integración del conocimiento los potencia. Además vamos a tener un espacio bastante importante donde vamos a tener un factor determinante, pero a menudo subestimado, y es el tema del control y la adherencia terapéutica en el paciente multimórbido. Estos son dos factores tan decisivos y tan importantes como la elección del tratamiento. Confiamos en que este sea un encuentro para intercambio científico, para discusión práctica y para construcción conjunta, todos siempre con un objetivo común: mejorar los desenlaces clínicos de los pacientes a través de una visión colaborativa y multidisciplinaria. Nuevamente quiero darle las gracias por asistir. Sean todos bienvenidos y ahora quiero darle paso a Paula Barrado de nuestro equipo de marketing. Gracias, Santi. Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos. Y ahora voy a presentarles a los protagonistas de este evento, la doctora Catalina Gallego. Ella es una cardióloga internista formada en la Universidad Pontificia Bolivariana, con una trayectoria clínica y científica en áreas como falla cardíaca avanzada, choque cardiogénico y trasplante de corazón. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, destacándose por su enfoque integral en patologías cardiovasculares complejas. Actualmente es cardióloga del Centro Cardiovascular Sommer Care, donde lidera iniciativas clínicas y académicas, incluyendo programas de trasplante cardíaco. Bienvenida. También tendremos con nosotros al doctor William Daza, cirujano vascular y angiólogo, con formación en la Universidad del Rosario, especializado en el manejo de enfermedades venosas y arteriales mediante técnicas, tanto abiertas como endovasculares. Su trayectoria incluye experiencia en cirugía general, amplia exposición a patología vascular compleja y participación en publicaciones científicas en áreas como enfermedad arterial periférica y complicaciones aórticas. Actualmente ejerce en Barranquilla, donde se ha consolidado como referente en el abordaje integral de la patología venosa y arterial. Bienvenido. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. De verdad que hace un momento les decía a las personas que estaba saludando afuera que es un placer que tengamos un evento como este. Para mí, por ejemplo, en mi experiencia, único, porque muchas veces uno tiene co-speakers de temas que son comunes a nosotros, uno trabaja con endocrinos, con nefrólogos, con otros internistas, pero sentarse con un cirujano vascular, eso es como muy raro, muy novedoso, y por eso creo que tenemos que aprovechar la oportunidad, tanto los vasculares que nos están acompañando como los clínicos que estamos, porque esto casi nunca se ve. De hecho, poder combinar dos áreas que no son como, que no parecerían tan afines, que al final se van a dar cuenta que sí lo son, es todo un reto. Así que bienvenidos, vamos a mostrarles más o menos cuál es la temática de la noche. Vamos a hacer una especie más de conversatorio para que sea muy ameno para ustedes en el horario en el que estamos. Tenemos muchas personas conectadas y en línea, así que vamos a tener un espacio definido al final de la noche para preguntas. Les voy a pedir que las tengan ahí muy presentes y desde las dos áreas, desde los cirujanos vasculares que nos acompañan para saber qué le puede ofrecer un cardiólogo desde el punto de vista del abordaje de sus pacientes, y a mis colegas cardiólogos e internistas que están acá. Seguramente las preguntas que surjan son súper bienvenidas porque, les decía, esto no es un espacio que se repita de forma consciente, y hoy lo vamos a hacer con conciencia. Así que bienvenidos, doctor William, muchas gracias por estar acá en Medellín y bienvenido también a mi ciudad. Les propongo un caso para empezar, porque creo que si lo aterrizamos de la manera en que les voy a mostrar a continuación, seguramente va a ser mucho más sencillo entender por qué estamos hablando de enfermedad venosa hoy con un cardiólogo y por qué vamos a hablar para el cirujano vascular este tema.
Entonces, comencemos por esto. Esto es un paciente para nada ajeno a la realidad de todos nosotros. Es un señor que asistió al control y puede ser tanto que vino al control de cardiología como que vino donde el cirujano vascular por su motivo de consulta, 62 años. Este hombre dice que se está cansando al subir 2 pisos, que eso no lo tenía antes y que está teniendo episodios de presión en el pecho y de fatiga. Sus comorbilidades, las que cualquiera de nosotros tendríamos en el consultorio, y ahorita hablando con el doctor Daza decía, pues sí, este es el común denominador, es un hombre hipertenso, diabético tipo 2, tiene dislipidemia y tiene una comorbilidad que probablemente es transversal a los pacientes de todas las especialidades de enfermedades crónicas, si es que tiene obesidad o sobrepeso, si nos basamos únicamente en el índice de masa corporal, que tiene miles de discusiones en la actualidad sobre si es así la verdadera la forma correcta de evaluar al paciente desde el punto de vista de su obesidad. Él dice una cosa muy particular y es que siempre que va le dicen que va bien, que tiene sus cosas, sus números, ahorita se los muestro como muy dentro de metas y que casi nunca le hacen como cambios en su enfoque farmacológico. Tiene 2 cosas en el interrogatorio. La opresión torácica, que se los pongo al lado izquierdo de la pantalla, dice que esto es a subir 2 pisos, que es desproporcionado a lo que siempre había sentido y que de hecho esto le está generando mucha alteración en su calidad de vida porque está haciendo que sea intolerante a las actividades normales. En la revisión por sistemas tiene algo muy importante, que es que tiene edema vespertino de tobillos, una pesadez de miembros inferiores importante y juiciosamente dijo que además ha tenido unas molestias hemorroidales. Yo creo que esto no es nada ajeno a un motivo de consulta usual en un programa. Y fíjense, discúlpenme, que estos son sus números y hace un momento hablábamos de que vamos a integrar estas 2 áreas como un solo sistema, sistema vascular, pero esto es una cosa demasiado importante y este paciente ha pasado mucho tiempo pensando que están metas. Yo no sé, doctor Daza, si el paciente le dice que tiene 134/82 en su control, ¿usted qué le diría? Pienso que, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Empezando con lo que habíamos con la diapositiva anterior, es como el paciente típico que nosotros recibimos en consulta. Si estamos hablando de enfermedad venosa, sobre todo, lo típico es encontrar pacientes, pues obviamente mujeres por la relación que hay, que se presenta mucho más en mujeres que en hombres, pero sí van a estar cualquiera de una combinación de estos 4 factores. Siempre o hay hipertensión y dislipidemia, o hay sobrepeso e hipertensión, o sobrepeso y dislipidemia, pero siempre, casi siempre vamos a encontrar 2 de estos 4. En la consulta mía particular, hablando, si un paciente me llega con esto, a mí no me llamaría la atención, sino de pronto solamente la parte del LDL, es lo que a mí me llamaría la atención. Yo sé que de pronto hasta, si no estamos en el contexto general, me dirían, no, pero eso todavía se puede como considerar normal, pero eso, yo no soy el cardiólogo. Eso, y probablemente eso es lo primero que uno dice, así como uno le dice eso, no, yo no soy el vascular ni te voy a mirar las varices, usted le dirá, pues Exacto. sí, ahí le dijeron que está bien, porque de hecho lo que le han dicho en todos los controles es que va muy bien, que tiene la presión cercana a metas, que su LDL para el riesgo seguramente que le han clasificado, no ha tenido un evento coronario agudo, no ha tenido enfermedad cerebrovascular, probablemente cualquier colega le pueda haber dicho que va muy bien, y lo mismo para muchos podrá pasar incluso desapercibido que tiene un índice de masa corporal en 29. Así que este es el caso, esto es como donde estamos parados, y vamos a hacer un recorrido alrededor de si tiene o no relación estar nosotros hoy acá sentados hablando de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular y enfermedad venosa. ¿Listo? Esa es la propuesta que tenemos. Viendo la diapositiva anterior, con todos estos laboratorios que nos muestran, ¿es real entonces que sí hay un link entre lo que va a ser la enfermedad cardiovascular y toda esta parte de enfermedad venosa? Yo tengo que confesar que cuando nos reunimos la primera vez, yo le decía al doctor William, si a mí me invitan a hablarles en una noche de enfermedad arterial oclusiva crónica, desde el punto de vista del cardiólogo, de una, súper común, ¿cierto? Y de hecho, yo creo que los cardiólogos hemos estado y muchos internistas como en deuda con los pacientes con enfermedad arterial oclusiva crónica porque se nos olvidó que el territorio arterial no es solamente las coronarias, muchas veces no buscamos pulsos, muchas veces no buscamos enfermedad carotidia. Ahí creo que el link todos los entenderían, pero cuando nos dijeron, no, es que vamos a hablar de enfermedad venosa y vamos a tratar de mostrar si esto sí tiene una correlación que no raye únicamente en factores de riesgo, sino desde el punto de vista fisiopatológico y desenlaces, esta noche yo les tengo que decir que probablemente
estamos en desconocimiento de este tema tan importante, y es que si hay un link que por años está claro entre tener enfermedad venosa, no voy a hablar solamente de arterial, no, enfermedad en el lecho venoso, enfermedad venosa crónica y enfermedad cardiovascular, que raya desde algo que a mí me apasiona, que es insuficiencia cardíaca, hasta enfermedad coronaria, e incluso que arrastra desenlaces muy importantes como morirse más si uno tiene las dos cosas, es decir, si tiene insuficiencia venosa y tiene las comorbilidades que acabamos de decir, que probablemente podría ser ajeno para muchos de nosotros, ¿cierto? Entonces sí hay una relación, y esto no es tan nuevo como pensaríamos. Desde las cohortes de hace más de 30 años, desde las cohortes iniciales de Framingham, se conocía que si usted es hombre o mujer y tiene enfermedad venosa crónica, que ahorita hablaremos de cómo se clasifica porque eso resultó ser todo un nuevo dato para mí, independientemente del grado, pero específicamente en los estadios más avanzados de enfermedad venosa, si usted tiene eso y obviamente tiene correlación con diferentes otras comorbilidades, va a tener más incidencia de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, accidente cerebrovascular y el link que hay directamente con enfermedad arterial, que el doctor Daza ahorita nos va a explicar cómo se jala un lecho venoso, un lecho arterial. Así que tanto para hombres como para mujeres hay una relación que conocemos por décadas entre tener insuficiencia venosa, enfermedad venosa en la clasificación que ahorita veremos, y desarrollar con más frecuencia complicaciones cardiovasculares. Y de hecho, aquí viene mi primera pregunta. Yo quiero que los cardiólogos que están levanten la mano para yo tenerlos visualmente localizados. Y no, Paulina, hágame el favor, usted también, aunque es residente. Yo quiero que bajen la mano y me digan si ustedes en su consulta clasifican la enfermedad venosa desde C0 hasta C4. ¿No? Y tengo dos residentes de los míos por acá, por allí tengo mi profe. ¿Alguno de nosotros ha utilizado, doctor Jiménez? Nada, para mí era un desconocimiento pleno de que la insuficiencia venosa tiene, o sea que doy por hecho que todos los demás son cirujanos vasculares, ¿sí? Si cirujanos vasculares, levanten la mano para también yo tenerlos referenciados. Estoy muerta, doctor Daza, porque aquí todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Tengo buen apoyo. Sí, tiene barra usted. Entonces, les digo esto porque definitivamente cuando empezamos a hablar, bueno, busquemos si esto tiene que ver con desenlaces, con MACE, diferente enfermedad arterial, y encontramos que sí, me encontré con una clasificación. Doctor, ¿esto es nuevo, esto es viejo, o es que ni siquiera nosotros sabíamos que la enfermedad venosa se clasificaba de esta manera? No, de hecho, esto no es nuevo. Esta es la manera en la que nosotros clasificamos la enfermedad venosa. De hecho, todo esto que estamos hablando nosotros hoy aquí precisamente hace referencia a un artículo, a una recopilación precisamente que hace énfasis en un simposio que hubo de cardiología en Italia. Entonces, aquí pues clasifican, digamos, de una manera muy precisa lo que va a ser enfermedad venosa crónica, que estamos hablando de un estadio C0 a un C2, y ya cuando hablan de insuficiencia venosa crónica estamos hablando de un estadio C3 a un C6. Entonces van a decir, bueno, pero ¿cuáles son los estadios? Nosotros hablamos lo que conocemos siempre, que es lo más común para nosotros los cirujanos vasculares, es hablar de C1 a C6. Lo digo porque realmente esa parte de C0 de pronto no todos la manejábamos. Yo por lo menos no la manejaba antes, la vengo manejando apenas hace un año, para ser sincero. Entonces hablamos lo que son signos de enfermedad venosa sin insuficiencia. Cuando vamos a hablar de lo que son las telangiectasias o las venas reticulares, ya cuando un C2 cuando estamos hablando de venas varicosas, C3 cuando hay edema, C4 cuando hay ya cambios tróficos en la piel, C5 es una úlcera cicatrizada y C6, que es el estadio más severo, es una úlcera activa. Obviamente no es solamente, la clasificación no se basa solamente en una C, la clasificación es la clasificación CEAP, que son más parámetros que nosotros tenemos en cuenta, pero digamos, a grosso modo o en general, o la manera rápida de hacer una clasificación de una enfermedad venosa es así, estas 6 que están ahí marcadas. Entonces, de C0 a C2 es enfermedad venosa. Enfermedad venosa De C3 crónica. para adelante es insuficiencia venosa. Ya es cuando hay mayor daño, digamos. O sea que ya pueden chicanear en las historias clínicas poniendo ese dato. Nosotros los cardiólogos que nos encanta poner numeritos. Y porque quise traer esto porque cuando uno revisa la literatura, esto es lo que ha mostrado, lo que el doctor Daza nos decía hace un momento. A la izquierda de ustedes está estar en C0, que es tener simplemente telangiectasias oliveroreticulares. Y miren cómo va esto, 13.2 de incidencia, pero hasta 23.3
cuando uno se encuentra un paciente que está entre los estadios C4, C6 con cambios en la piel. Y este es probablemente el común denominador de nuestros pacientes con enfermedad arterial periférica o con enfermedad coronaria o falla cardíaca. Probablemente uno se la encuentra por acá. Y lo que es increíble de esto, que son los datos que les muestro a continuación, es que esto tiene relevancia, con mayor incidencia de aparición de insuficiencia cardíaca, que probablemente era un dato nuevo. Miren, esto es un estudio finlandés con un número increíble de pacientes, donde aquellos pacientes que desarrollaban enfermedad venosa crónica tenían más alta incidencia y prevalencia de nuevos casos de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección preservada. Probablemente compartiendo lo que todos vamos a decir a la final de esta noche, y es que comparten factores de riesgo, pero también fisiopatológicamente como el inicio de toda la enfermedad. Y de hecho, esa asociación probablemente para todos nosotros es muy clara en enfermedad arterial periférica, pero la asociación comparte también la enfermedad varicosa. De hecho, esa es la incidencia acumulada de enfermedad arterial periférica con la curva de Kaplan-Meier de tener enfermedad venosa. Definitivamente, doctor, si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, pues también puede tener enfermedad venosa crónica, que es como el par que uno muchas veces se encuentra. Así que esto creo que es el abrebocas y ya entenderán por qué estamos sentados nosotros dos acá, y es porque definitivamente la enfermedad venosa crónica y la insuficiencia venosa crónica en los estadios que el doctor nos acaba de explicar, que son cualquiera de estos, van a compartir factores de riesgo sin lugar a dudas, y eso es probablemente la meta que hoy nos llevaremos para la casa de cómo los vamos a tratar en conjunto. Van a tener como un principio fisiopatológico común, por eso nos van a escuchar hablar de disfunción endotelial como probablemente el principio de todo esto, pero finalmente pues es que a los que se nos mueren los pacientes es a nosotros, doctor, ¿cierto? Se nos mueren de infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, y probablemente si hubieran nefrólogos acá nos dirá también progresa enfermedad renal crónica con necesidad de diálisis, etcétera. Y esto parece ser como lo más bulloso y lo más llamativo, pero miren que compartimos probablemente los factores de riesgo, y eso sí, compartimos una cosa muy importante, es lo mucho que se afecta la calidad de vida de estos pacientes. Con respecto a esto, quiere decir que toda esta relación se afecta directamente lo que va a ser MACE. Los desenlaces. Sí. Sí, entonces también para nosotros que nos encanta hablar de MACE, porque MACE es como la forma en la que los cardiólogos evaluamos los desenlaces duros al respecto de después de hacer determinada intervención, es decir, si el paciente se muere más, si le dan más infartos agudos de miocardio, si le dan más accidente cerebrovascular, o si muere por cualquier causa, que eso es lo que nosotros agrupamos. La pregunta que me hace el doctor Laza es muy clara, es: listo, ya vimos que sí hay una relación entre tener enfermedad venosa y entre tener enfermedad cardiovascular, pero ¿les va peor si tienen una cosa y tienen la otra? La respuesta es sí, doc. Y además tiene que ver con la severidad, como lo dijimos hace un momento. Entonces no es lo mismo estar en un C2, en un C3, en un C4, en un C5 o en un C6, que probablemente cualquiera de nosotros sí lo identificaría, a estar en un C0. Y parece ser lineal. A medida que usted tiene más compromiso y pasa de enfermedad venosa a insuficiencia venosa, más desenlaces va a tener, y esto está muy bien estudiado. Miren el HR 2.37, o sea, tener enfermedad venosa y tener esta comorbilidad va a hacer que usted tenga peores desenlaces a futuro. Lo habíamos pensado, yo sinceramente, doctor Daza, se lo voy a decir de frente, yo pongo el antecedente de insuficiencia venosa, pero nunca había pensado que ese señor al que yo le estaba rotulando ese antecedente le iba a ir peor con lo que tuviese cardiovascular. Probablemente sí va a ser un paciente que va a tener más quejas y va a tener mucho peor calidad de vida, pero que esto se vea representado de esta manera, vean, mortalidad por todas las causas. Y acá definitivamente cuando comparaban con Kaplan-Meier, los pacientes que no tenían enfermedad venosa de ningún estadio versus aquel que la tenía peores desenlaces en lo que estamos hablando. Y además de esto, pues hay revisiones de la literatura, se los quise traer, esto va hasta marzo del año pasado, esta es una revisión sistemática publicada en PubMed que trataba de definir si sí es tan cierto que tener enfermedad venosa cambia desenlaces cardiovasculares, y esto es muy bonito porque estos son pacientes que desarrollaban o infarto, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial, miren, mortalidad por todas las causas. Esto es un rotundo desenlace que arrastra realmente este grupo de pacientes. Miren cómo queda todo hacia el lado de que incrementa el riesgo. De hecho, tener un HR1.5 es tan importante como algunas comorbilidades que nosotros los cardiólogos amamos, como tener tabaquismo, como tener dislipidemia, entre otras, ¿cierto? O sea, es casi igual de potente si lo queremos ver de alguna manera. Y lo mismo, si ustedes ven también en este metaanálisis, el riesgo de que aparte de que te dé más, te mueras más, sigue siendo igual de importante. A favor, pues a favor no, se incrementa el riesgo cuando usted tiene enfermedad venosa
en cualquiera de los estadios, pero sobre todo en los estadios más avanzados. Así que, doctor Daza, yo creo que como abrebocas, sobre todo para los no vasculares, o yo no sé si usted tenía la misma impresión de que se le morían más los pacientes con enfermedad venosa. Sí, de hecho, cuando nosotros hablamos, sobre todo es que lo primero que tenemos nosotros en cuenta es todos estos factores de riesgo y cómo están asociados ellos, cómo está la incidencia y cómo es la severidad de la enfermedad. Entonces, realmente cuando tenemos pacientes con un estadio avanzado de insuficiencia venosa crónica y que tiene más de 2 de estos factores de riesgo, no es que veamos nosotros que el paciente con insuficiencia venosa crónica tiene un riesgo de muerte a 5 años de tanto, pero por lo que sí se ve es que los pacientes con enfermedad venosa, con insuficiencia venosa crónica en estadios avanzados, que tienen estos factores de riesgo, por lo general van a tener complicaciones cardiovasculares que son los que van a llevar a la muerte. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la causa. Es la causa. Entonces, yo sí, de nuevo me confieso, y probablemente cuando hacía mi interrogatorio consignaba la insuficiencia venosa como una comorbilidad, pero nunca como un factor determinante que me estuviera modificando desenlaces. Entonces creo que ese es el segundo mensaje de esta noche. El primero es definitivamente sí tiene una correlación, y 2, sí tiene una correlación en contra de los desenlaces, y por eso es que probablemente tengamos que ser mucho más estrictos en el control de factores de riesgo. Fíjense que aquí se resume lo que estamos diciendo: las comorbilidades más frecuentes están presentes como hipertensión, dislipidemia, diabetes. Esto nos lleva a enfermedad venosa crónica, pero a la izquierda de ustedes está lo que el doctor Daza dice, pues es que evidentemente se van a morir más y van a tener peor calidad de vida, y uno no sabe cómo a cuál de los dos contextos atribuírselo. Y es que muchas veces también estamos viendo en el contexto de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, nosotros, digamos, a veces nos enfrascamos más en todo el tema de la enfermedad arterial periférica y no miramos el continuum. O sea, nos quedamos en que es una enfermedad arterial, y como hay una fuerte asociación de enfermedad arterial periférica, va a haber que está asociada con enfermedad coronaria, y además de eso con enfermedad carotidia, nos quedamos hablando que solamente tiene una asociación arterial. Entonces nos estamos volando ese escalón venoso antes de llegar nuevamente al corazón. Y creo que es porque incluso las alternativas y lo que uno mira es: ¿lo puedo revascularizar o no? O sea, ¿necesito un stent en la carótida o no? ¿Necesito un stent periférico? Creo que eso también ha hecho que seamos muy simplistas en el enfoque del arterial siempre identificado, y dejar como para un lado el venoso, de la misma manera en la que probablemente uno maneja de síntomas, que eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, se lo va a preguntar Doc, porque es probablemente lo que uno quisiera saber es qué más le va a ofrecer a ese paciente. ¿Qué podemos decir a continuación? Es cómo vamos a controlar factores de riesgo, ¿cierto? De hecho, ¿por qué? Porque quizás es como el llamado de dónde estamos parados con ese grupo de pacientes. ¿Cómo podemos hacer nosotros para mejorar esos desenlaces que ya están establecidos? Entonces, miren, esta es una diapositiva que yo utilizo de forma frecuente, porque es como yo percibo el paciente con enfermedad cardíaca. Los pacientes de nosotros viven como al borde del peligro siempre. Miren, este es un señor que se infartó, tiene 3 stents, la fracción de eyección es del 55%, pues tiene dislipidemia, ¿será que está o no está en metas? Tiene hipertensión, tiene diabetes. Simplemente uno le da un empujoncito y termina en el peligro antes de tener otro nuevo evento coronario. ¿Cómo abordamos nosotros estos pacientes de riesgo cardiovascular alto o muy alto, como lo quieran clasificar? Con el control de factor de riesgo. Y no hay otra alternativa diferente, entender que todos viven al borde del peligro, que creo que es lo que también debería ser el enfoque consciente desde el territorio vascular. Y es entender que si uno no identifica cuáles son los factores de riesgo, si no los trata y no los controla, pues el paciente va a terminar en el evento ruidoso que es infartarse, en el evento ruidoso que es llegar con 20% de fracción de eyección, pero también en el evento que hoy estamos evaluando, y es compromiso en el lecho vascular. Creo que en eso radica los enfoques tanto de un cirujano vascular como de un cardiólogo que enfrenta a estos pacientes, porque al final probablemente esto es lo que va a ir compartido desde el punto de vista del enfoque. Incluso si nosotros habláramos hoy de cuál es la principal causa de muerte en el mundo, sigue siendo la enfermedad cardiovascular desde todas sus formas. Incluso en los peores momentos de pandemia la gente se seguía muriendo en un número más importante de esto. En Colombia sigue siendo la principal causa de muerte,
Y esto se los menciono acá porque si nosotros no identificásemos de esas enfermedades cardiovasculares cuáles están arrastradas por las principales comorbilidades que acabamos de decir, pues vamos a sacar como de contexto el seguimiento y las metas de los pacientes. Y el caso de don Luis es supremamente diciente. Este señor ha ido a sus controles, parece que asiste, parece que se toma la medicación y le dicen que está bien, pero hemos pasado por alto el riesgo que tiene, como haciendo caso omiso a que tenía ya síntomas en el sistema cardiovascular y en el sistema venoso también. Y esto es una cosa supremamente interesante, es que ninguno de estos pacientes viene como con un solo factor de riesgo. Ojalá, el doctor Laza lo acaba de decir, la gran mayoría comparten factores que van desde la dislipidemia, el tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial. Y hago una pausa ahí porque también quiero que el tercer mensaje que se lleven en la noche de hoy es si es hipertensión el principal factor que compartimos vasculares y cardiólogos, será tabaquismo. Por épocas hemos pensado que el fumar es el principal factor de riesgo para enfermedad arterial o no. Yo quisiera que nos paremos ahora en pensar eso. ¿Cómo podemos entender todos estos factores como el principio inicial fisiopatológico o simplemente son comorbilidades que se comparten y por eso terminan en enfermedad vascular? Yo pienso que si estamos hablando de todo lo que es la fisiopatología, de este daño endotelial, digamos, obviamente la parte arterial no es la misma que en la parte venosa, pero cuando estamos hablando de cómo inicia todo, la agresión inicial realmente son estos factores de riesgo. O sea, la agresión inicial es el tabaquismo, es la hipertensión, es esa obesidad, la dislipidemia. De hecho, el sedentarismo en la parte venosa de nosotros realmente es importante eso, porque digamos que eso hasta marca una pauta de manejo. Si sabemos que un paciente tiene un estilo de vida sedentario, uno empieza tratando de cambiar eso. Obviamente dependiendo de qué grado de severidad está el paciente. Si es un grado muy severo, pues ya caminar realmente no le va a ayudar mucho, pero es la primera indicación que uno da. Doc, antes de eso, se me ocurre, ¿hay algún factor de esos que acabamos de enumerar que para enfermedad venosa tenga más peso? Si nosotros nos preguntáramos, nosotros sabemos qué peso tiene dislipidemia para infarto agudo de miocardio, qué peso tiene tabaquismo, pero ¿hay alguno que pese mucho más para insuficiencia venosa o son como, por ejemplo, la obesidad? No sé, ¿cuál pesa más para el desarrollo de enfermedad venosa? Yo pienso que aquí es muy variable, porque realmente nosotros podemos ver pacientes obesos con una enfermedad severa, podemos ver pacientes obesos que realmente no tienen absolutamente nada. El factor hereditario es un factor fuerte, el factor genético. Por lo menos en mi práctica, de las cosas que más influyen es la actividad laboral de la persona. Eso nosotros, no es solamente el tema de salud, los que son maestros, que saben que tienen que estar todo el día de pie, que están con poca actividad, son los que tienen de pronto una severidad mayor en cuanto a, no tanto en insuficiencia, sino a dilatación de las venas, porque no siempre que hay enfermedad varicosa va a haber una insuficiencia como tal troncular y eso realmente influye en todo el tema de la anatomía. Y yo tengo que preguntar una cosa, los tacones. Los tacones, no sé si aquí los vasculares… Qué pena con los vasculares, pero yo eso sí lo tenía que preguntar antes de irme hoy. Yo por lo menos soy de los que dicen, cuando tengo pacientes, tengo mis pacientes, las mujeres que van a consulta y llegan con tacones, digamos que de pronto estos no son tan graves. Estos están aprobados pero por el vascular. Esos tacones delgados de más de 3 centímetros. Te van a mirar todos allá, Crista. De más de 3 centímetros, así como los que tiene Crista. La cámara debe enfocar para que el público que está por fuera sepa de qué estamos hablando. Realmente cuando uno habla de insuficiencia venosa hace como esa recomendación y eso tiene que ver con una parte, digamos, funcional de la pierna. Para nosotros es supremamente importante el segundo corazón o la bomba muscular, llamada también el segundo corazón, y en esa posición en la que ustedes están normalmente cuando pasan todo el día en tacones, no hay un buen funcionamiento de la bomba. O sea, esa contracción que debería haber a nivel de las pantorrillas, que es lo que nos va a ayudar a seguir subiendo sangre, a inyectar la sangre de vuelta al corazón, no se da. Entonces, realmente eso se influye. Crista, nada que hacer. Entonces, genética también, así como ahorita vamos a ver que en enfermedad cardiovascular. Genética, ¿las mujeres más? Sí, lastimosamente las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya llevan las de perder en comparación a nosotros por un tema hormonal. Influye obviamente la genética, la herencia, la actividad de la persona,
qué tan activa es la persona, si su actividad laboral, si está todo el día sentada, todo el día de pie. El tema no es, digamos, estar de pie, porque eso es una pregunta frecuente. Dicen, no, es que yo me la paso sentado. El tema es realmente la falta de actividad, la falta de estar moviendo esa bomba, de estar tratando de mandar la sangre de regreso. ¿Por qué? Porque es que la función de las válvulas no es subir la sangre, la función de las válvulas es evitar que esa sangre refluya. Entonces, si uno está sin cambios de posición, si uno no está... Yo hasta recomiendo hacer las pausas activas. Yo soy muy amigo de todo el tema de la tecnología precisamente por eso, y a veces cuando mis pacientes me dicen, no, es que a mí se me olvida moverme. Yo consigo hacer un reloj que cada hora le va a decir que hay que levantarse 5 minutos. Y eso realmente influye. Eso ayuda porque eso va a causar movimiento. O sea, si hablamos de esta parte, digamos por donde empieza todo es por la estasis venosa. Cuando la sangre se estanca es que va a empezar todo ese tema de presión. Obviamente va a haber el tema de la hipertensión venosa. Yo creo que más adelante hay una diapositiva de eso, esa. Precisamente cuando nosotros hablamos que hay estasis venosa, aumenta la presión, obviamente. Son los factores, digamos, la agresión inicial, los factores asociados a esto. Esto va a generar que haya un aumento en la permeabilidad. Ese aumento de la permeabilidad del vaso va a dejar que salga, que es cuando nosotros hablamos de los depósitos de hemosiderina, todo esto cuando estamos hablando de los estadios iniciales. Eso también va a haber una respuesta leucocitaria, las cascadas de inflamación, todo esto genera una inflamación perivascular también. Y esto es ya cuando estamos hablando del edema crónico, por eso es cuando hablamos del C3. Sí. Ya cuando estamos hablando que los depósitos de hemosiderina se establecen, es cuando vamos a tener todo el tema de la hiperpigmentación, y llega un momento que ya va a ser tanto que es cuando empieza a haber los cambios más marcados en piel, donde va a sufrir, son hasta cambios isquémicos que hay en piel. Esto va a llevar a la aparición de las úlceras, y es que es el estadio más severo. O sea, comparten factores y comparten como la evolución en el tiempo. Yo le preguntaba ahorita de la hipertensión, porque quizás cuando uno revisa como que fisiopatológicamente cómo se va a producir el compromiso venoso, casi en todas partes dicen, la gran mayoría de esos pacientes tienen hipertensión arterial, ¿cierto? Comparten la disfunción endotelial que dijimos al principio, pero todos terminan en este paso de aumentar el riesgo vascular, si lo podemos llamar así. Sí, digamos que a diferencia de pronto de lo que va a ser el daño endotelial cuando estamos hablando de enfermedad arterial, aquí no tiene tanto que ver con toda esa parte de la cadena del óxido nítrico ni nada de eso, sino que va a tener que ver más que todo con la hipertensión venosa y con el estado proinflamatorio, que es lo que realmente va a después llevar a un estado procoagulante. Ahí es donde vamos a tener, cuando ya está el daño establecido, donde ya se genera toda esa cascada. Doc, yo quisiera como que también paremos en este punto. Ya dijimos que comparten, qué factores de riesgo comparten, pero si uno pudiese modificar los factores de riesgo, se lo va a preguntar a usted porque seguramente usted me lo va a decir también después a mí, si se van a modificar también los desenlaces en los pacientes vasculares. Es decir, todo esto que acabamos de decir, ¿se puede o no modificar si uno modifica los factores de riesgo de base, excepto el genético, que probablemente pues va por otra parte, o uno no modificable como ser mujer? De hecho, cuando nosotros estamos hablando de las pautas de manejo nuestras, lo primero que uno hace es como tratar de cambiar precisamente eso, los factores de riesgo, y uno lo primero que hace es quitar el sedentarismo, hacerlo a un lado. Entonces hay ejercicios que uno recomienda. El ejercicio realmente es importante, como decía, fortalecer la bomba muscular es importante porque es la que está haciendo que esa estasis venosa se acabe. Hay que estar moviendo la sangre. Eso obviamente disminuye la hipertensión venosa, va a generar cambios, y digamos que en un estadio inicial eso puede mejorar. De hecho, muchos pacientes refieren que cuando ya salen a caminar de una manera constante, o hasta que hay pacientes que uno los manda, que les recomienda nadar. Tengo una paciente, me pasó ayer, me dijo, doctor, yo ahora estoy nadando y se me fueron los síntomas. Buenísimo, lo mejor nadar. Entonces, mandemos a nadar a todo el mundo. Pero sí, realmente uno tiene que tratar primero factores de riesgo. Si de todas formas ya estamos hablando de pronto un estadio un poco más avanzado, es cuando ya viene la parte médica, que es la parte de la elastocompresión, la parte de los venoactivos. De hecho, por eso es que nosotros mandamos estos medicamentos por toda la fisiopatología, como acabo de explicarla, así como de rapidez. Y si definitivamente ya son estadios más avanzados, ya hay cosas que ni caminar,
ni los medicamentos ni las medidas van a servir, entonces ahí sí hablamos de cirugía. ¿La prescripción de las medias o la elastocompresión tiene que ser solamente el vascular o eso sería una alternativa para nosotros desde la consulta de cardiología? ¿O tenemos que tener una ayuda diagnóstica? Hay que tener una ayuda diagnóstica. O sea, el Doppler, realmente el Doppler venoso es una herramienta que va de la mano realmente, no solo del vascular, esa es una herramienta que tiene que ir siempre con el tema de la insuficiencia venosa. Nosotros podemos diagnosticar enfermedad varicosa, podemos diagnosticar enfermedad venosa, pero para saber si una vena está insuficiente tenemos que poder ver que tenga el reflujo. Y para ver el reflujo realmente necesitamos un estudio como un Doppler. ¿Y la prescripción? ¿Usted creería que tiene que ser? Porque yo no sé si les pasa, a mí me pasa mucho en la consulta que es más fácil que vuelvan otra vez donde mí con el Doppler, que consigan la cita con el vascular. O a usted le va a pasar a mí lo mismo, que es más fácil que vuelvan de usted a que requisita del cardiólogo. Ese territorio que parece ahí como muy de ustedes, ¿qué considera usted que debería ser como la recomendación para los cardiólogos que están hoy conectados? Yo pienso que ahí la recomendación siempre que uno tiene un paciente, por el lado de cardiología, si ustedes tienen un paciente de pronto donde ya saben que el paciente tiene varices, que tiene síntomas de insuficiencia venosa crónica, pedir el Doppler y que de una vez vaya pidiendo la cita con el cirujano vascular para que llegue ya con un paso adelante. No les quiero quitar el trabajo, no, es que quiero saber el alcance. Yo por lo menos cuando por alguna razón mando un paciente a cardiología, a veces de pronto hasta peco por exceso, pero yo sí, el paciente con algo tiene que llegar, mínimo debe llegar, así sea con un electro que de pronto es lo mínimo demasiado bajo, pero muchas veces, por ejemplo, si es por enfermedad arterial periférica, ya tiene diagnóstico de enfermedad carotidia, yo por lo menos le pido un eco. Un ecocardiograma para que, y ojalá hasta si el mismo cardiólogo lo hace para que lo pueda revisar en la consulta. Y es que los datos son alarmantes, doctor. Esto tiene una prevalencia mundial del 65% de algún grado de insuficiencia, de enfermedad venosa hasta insuficiencia venosa. Unos costos en el sistema de salud, nosotros los cardiólogos que tanto arrastramos en costos por enfermedad cardiovascular del 2%. Esto de la calidad de vida lo hemos hablado todo este rato y es que estos pacientes de verdad están más afectados en sus día a día. Esto me parece increíble, 57% de los pacientes progresan en 13 años. Probablemente ese C0, ese C1, si uno no controla factores de riesgo, va a llegar a los otros estadios. Y miren esto, si nosotros los cardiólogos nos quejamos del subtratamiento en diabetes, hipertensión, yo no sé ustedes, pero tienen unas cifras alarmantes. 40% de los pacientes no están tratados de C4 a C6. Así que creo que ahí el número es mucho más certero que lo que estamos hoy diciendo, ¿cierto? De hecho, yo creo que nosotros tenemos un problema con todo el tema de tener claro lo que es la sintomatología de la insuficiencia venosa, de la enfermedad venosa crónica, porque muchos pacientes llegan a consulta diciendo que simplemente se quieren ver las piernas porque no les gusta la apariencia, y uno lo primero que hace es preguntar, venga, ¿tiene síntomas como pesadez, cansancio, hormigueo, se le inflaman las piernas? Y todos se quedan pensando como sí, bueno, lo más probable es que tenga insuficiencia. No sabía que esos eran los síntomas. Entonces muchas veces por eso no consultan. Y ya cuando uno tiene el simple hecho de tener arañitas en algunas zonas donde no es típico encontrarlas, ya debe alertar. ¿Dónde es típico? ¿Dónde se pueden encontrar sin que sea ante la inyección? No es una consulta. Lo que les digo yo siempre a las pacientes, uno no puede decir, no, es que aquí es donde son normales. Tener arañitas no es normal. No es normal. Ya el simple hecho que estén apareciendo arañitas, hay que evaluar a ver qué es lo que está haciendo mal uno. De pronto no hay herencia, no hay genética, la persona tiene 20 válvulas en la pierna, o sea, por todo ese lado está bien, pero resulta que todo el día pasa de pie o todo el día está sentado y no tiene movilidad. Entonces eso realmente influye. Digamos que donde no es lo típico encontrarla, si uno ve que la persona tiene muchas arañitas en la cara interna de la pierna, yo siempre les digo sí o sí tenemos que hacer, de hecho siempre digo que hay que hacer un Doppler, pero ahí con más razón. Perfecto. A mí me parece como que ir al final de la historia es importante y esto es preguntarle, doctor, al final, ¿qué es lo que es común a todo esto? Como desde el punto de vista endotelial ya lo dijimos, de factores de riesgo también, pero ¿qué es lo que ustedes ven realmente ya al final de la historia de la enfermedad venosa? Al final, a mí esta diapositiva me encanta por este tema de estas dos fotos, cómo está esa parte microvascular, de hecho, esa parte microscópica, de hecho hay un video muy bonito donde uno alcanza a ver válvulas
en telangiectasia, que uno diría, eso no existe. No, sí. Si realmente ya lo hicieron, está el video, se logra ver, y al final todo esto realmente es un estrés oxidativo, es un estado proinflamatorio. Yo pienso que los estados proinflamatorios son los que realmente se encargan de enfermarnos a nosotros en cualquier sistema del cuerpo. Pero lo general es eso. O sea, nosotros, al final, todo este tema del estrés oxidativo, de la parte proinflamatoria, de cómo ese daño endotelial con el tiempo va pasando, que realmente de pronto en la parte venosa es, digamos que de pronto no es más lento, pero es que los síntomas no son tan floridos como en la enfermedad arterial. Entonces, hay personas que pueden tener unas cuantas arañitas y es completamente normal y resulta que ya tienen insuficiencia, nunca se evalúa a los 5 años. Cuando se van a hacer un estudio, sí, tienen un estadio de pronto inicial, pero con una insuficiencia de la safena, que muchas veces, sobre todo en pacientes jóvenes, es segmentaria. Entonces, por eso los síntomas no son tan típicos. Pero ya hay algo que nos está indicando que ya se empezaron a dañar las venas, ya están sufriendo. O sea que uno podría tener simplemente al examen físico de telangiectasias, pero ya en el Doppler tener algún grado de insuficiencia. Sí. O sea, no hay una relación lineal. Podría ser que también puede haber insuficiencia sin que haya ninguna manifestación. Entiendo. Ningún signo clínico como tal. Esto es lo único que yo sabía hasta esta conferencia de cómo era la insuficiencia venosa crónica. Esta era la clasificación en mi mente. Sí, realmente aquí sobre todo cuando estamos hablando en esta parte, esto es lo que a mí esta parte de la fisiopatología, realmente cuando nosotros vemos que hay daño endotelial a nivel arterial, hay que sospechar hacia el paciente. Lo que pasa es que los síntomas arteriales siempre van a ser más floridos que los síntomas venosos. Y muchas veces, como dice uno vulgarmente, arteria mata vena. Entonces, cuando hay ambas, uno se centra más que todo en hacer primero la parte arterial, y cuando uno realmente, al menos que sea avanzada, la parte venosa, que haya infección o algo asociado, pero uno se centra más en hacer la parte arterial, y por esa fuerte asociación con la enfermedad coronaria, con la enfermedad cardiovascular y con la enfermedad carotidia, digamos que por importancia uno le va direccionando todos los esfuerzos a estos sistemas. Entonces realmente la importancia es ver cómo continúa, si estamos hablando de flujo, cómo pasa toda esa parte arterial, cómo se conecta a lo que va a ser ya el sistema venoso para retornar al corazón. Entonces uno tiene que decir, venga, si está enfermo el sistema arterial, esto nos va a afectar directamente a toda la parte venosa, que de pronto no la va a afectar de una manera estructural, que es lo que estamos acostumbrados nosotros, pero hemodinámicamente hablando, sí. Entonces eso influye realmente en los predictores de mortalidad. Y yo creo que porque por años hemos pensado eso, ¿cierto? Que los lechos arteriales se comparten y que desde la universidad nos enseñaron que si uno tenía enfermedad carotidia puede tener enfermedad coronaria al revés, pero habíamos olvidado como esto que se grafica muy bien acá, y es como la combinación de los lechos vascular y arterial y los desenlaces que tienen en conjunto. Y creo que eso es como el resumen en lo que estamos parados a este momento de la noche. El doctor hizo un énfasis específico en inflamación, en todo el sinergismo que pudiera haber en tratamiento, y yo no sé, Doc, cuando ya uno mira esto, usted cómo enfoca a su paciente, y ahí sí, con la sinceridad que yo le dije a usted que yo no sabía cómo se clasificaba, yo creo que usted me diga cómo enfoca los factores de riesgo en su consultorio cuando se ve enfrentado a una enfermedad venosa. Bueno, en mi consultorio, por ejemplo, lo primero es hacer signos vitales. Eso no lo mido yo. El paciente cuando entra al consultorio ya está todo medido. Yo siempre me fijo de primero, y si obviamente yo veo que el paciente no tiene lo que para mí es normal, el 120-80 óptimo, pero si un paciente tiene, digamos, 140-100, 150-110... Lo manda por urgencias. Ya, no, ahí todavía lo retengo un poquito, pero como estábamos hablando, yo soy de Barranquilla, allá hace calor, allá la gente camina una cuadra y fácilmente pueden llegar taquicárdicos a donde estén. Entonces esa es la primera pregunta. Obviamente, venga, ¿usted es hipertenso? Sí. ¿Se tomó el medicamento hoy? Sí. Bueno, vamos a esperar un ratico, voy haciendo la consulta y vuelvo y mido. Si realmente después de 5 minutos de haber medido, de que el paciente ya está en una buena temperatura y todo, si continúa 150, 160, 100, sí, yo lo mando a urgencia. Yo sí digo que lo bajen y lo revisen. Lo confesó, 160, 100 para que lo devuelvan de urgencia. Y no ajusta los tratamientos. Por ejemplo, no tiene 160, 100, tiene lo que tenía don Luis, 140, 100. Usted hace en su enfoque, y esto es importante porque eso es lo que quisiéramos que hoy conversáramos de los dos lados,
Y es, ¿usted le cambia el antihipertensivo que trajo? ¿Se lo No. combina? No. Eso yo no me es que meto, yo en eso no me meto. eso es muy bueno. Si tiene diabetes, si le muestra la glicada, le ajusta algo en el. Yo en eso, realmente yo en eso no me meto absolutamente en nada. Si por lo menos me dice, doctor, venga, es que tengo este laboratorio, sí, claro, yo se lo reviso. Y si veo que la glicosilada, yo le digo, venga, usted no está juicioso, ¿quién lo está viendo? ¿Hace cuánto no va? Cita prioritaria enseguida. O sea, pero eso sí, realmente, con la sinceridad del caso, no me meto. Pero si veo por lo menos un paciente que me llega a la consulta y me dice que está tomando 3, 4, 5 antihipertensivos, yo, venga, eso es una hipertensión de difícil manejo, vamos a estudiarlo un poquito más. Me voy obviamente con el apoyo de cardiología, pero me voy también un poco más hacia el lado de nosotros de vascular. Entonces me voy a ver realmente cómo están las arterias renales, voy buscándole algo más. Por el lado mío, sin abandonar el paciente, pero sí me interesa que haya un manejo interdisciplinario ahí, pero que el paciente vuelva y me cuente qué fue lo que pasó. Sí. Y eso es la iniciativa de conciencia. Es que estamos aquí hoy pensando en eso, en que yo tendría que hacer consciente el riesgo que desconocía y probablemente está viendo, si usted lo va a mandar con 140, 100 urgencias, no hay lío. Lo importante es la identificación, no, sí hay lío porque se lo van a devolver, pero lo que sí es importante es la identificación, que es quizás como lo que le pasa al paciente y es que le han venido diciendo que él va bien y no hacemos nada y tenemos mucha inercia terapéutica y yo quiero mostrarles que realmente cómo tenemos cosas supremamente claras en cardiología desde el punto de vista del ajuste de la terapia farmacológica, de cosas tan sencillas como qué antihipertensivo seleccionamos nosotros los cardiólogos, si los hemos combinado o no, si los hemos enfocado al riesgo o no, y que esa sí puede hacer la diferencia del paciente. Probablemente yo no le voy a pedir a usted ni que lo titule, ni que le haga una combinación, que evidentemente mejoraría de herencia, no le voy a decir cuándo va a hacer una terapia combinada para el LDL, pero yo sí creo que el llamado es a entender que la clasificación del riesgo de ese paciente es diferente y que no deberíamos ser ajenos a la inercia. Les hablo, por ejemplo, de los antihipertensivos, porque ustedes se van a dar cuenta que el paso de los años a nosotros nos ha enseñado que el riesgo o cómo ajustamos la terapia y el manejo antihipertensivo tiene mucho que ver con qué paciente es. Entonces no es lo mismo tratar a este señor Luis, que ya tiene diabetes, que tiene obesidad, que tiene hipertensión, a un hombre de 45 años que viene por primera vez al consultorio sin ninguno de los otros factores. La selección del antihipertensivo y si lo damos combinado o no, y si su titulación tiene mucho que ver con riesgo. Así que probablemente los suyos van a tener que tener con frecuencia terapias combinadas, terapias duales, varios medicamentos como usted acaba de decir, porque van a tener más riesgo que el resto de la población, casi nunca va con un solo factor. Y aquí les hablo, por ejemplo, de cómo hay mecanismos específicamente con los IECAS, lo vamos a ver también ahorita con los ARA2, que quizás puedan ofrecer un beneficio adicional a su paciente. Los nefrólogos, por ejemplo, también ya lo entendieron que el antihipertensivo que seleccionan es aquel que les dé más protección renal. Mi invitación a los vasculares que están hoy es lo que vamos a seleccionar, tratemos de que vaya dirigido hacia el perfil del paciente que estamos hablando. ¿Por qué? Por ejemplo, con los IECAS es clarísimo que por su papel y su mecanismo de acción van a llevar angiogénesis, a disminuir o mejorar las especies reactivas del óxido nítrico, cosa que uno no podría tener con otro perfil de antihipertensivos. Con los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 hay una cosa muy parecida también, y es qué perfil le da, así como le da perfil benéfico a los renales, también le da perfil benéfico a sus pacientes porque mejora la disfunción endotelial. Y al final de cuentas, una de las propuestas que yo les tengo a los que no son cardiólogos y están acompañándonos hoy es mire, uno, si están metas, y si no lo está, ¿qué perfil tiene farmacológico? Probablemente usted no lo va a cambiar, pero usted sí va a abrir el ojo y va a decir, este señor con un beta bloqueador, por ejemplo, podrían oírle también como si escogiera un medicamento combinado diferente. Y esto está estudiado, está claro. De hecho, los metaanálisis muestran cómo los pacientes que reciben IECAS ARA2 en el perfil específico de lo que hoy estamos hablando pudiesen tener más beneficios en un montón de desenlaces, desde menos insuficiencia cardíaca, menos infarto, aquí también está mortalidad por todas las causas, que otro tipo de perfiles y combinaciones que lo vamos a hablar al final, seguramente también podría ser una alternativa buenísima, porque al final del día estos pacientes son los más comórbidos y los que tienen 50 pepas y no van a aceptar incluso que usted le proponga una más para el tratamiento de estos venostáticos, etcétera, cuando ya se están tomando 5 o 6 cosas. ¿Cuál es mi propuesta cuando vean ustedes el paciente? Evidentemente entiendo que no van a manejar ustedes el riesgo, pero sí reconocerlo
y sí entender que si no cambiamos probablemente cómo vienen medicados, no vamos a cambiar desenlaces tan importantes como mortalidad, como desarrollo de insuficiencia cardíaca. Ese paciente que ustedes están viendo en consulta con la hipertensión mal controlada puede que no tenga más chance de que alguien más lo vea y le diga que si no controla su hipertensión arterial va a ser hipertrofia ventricular izquierda, retinopatía hipertensiva, etcétera. Así que creo que ese sí es como el llamado, porque fíjense, aquí está clarísimo cómo de acuerdo, si usted le da más protección a largo plazo de órganos blancos, hablamos de retina, hablamos de riñón y hablamos de ventrículo izquierdo para hipertrofia ventricular, su paciente se va a morir mucho menos que si no lo piensa. Porque al final esto es lo que ya hemos venido diciendo, esto es rigidez arterial, rigidez venosa, se comparte el lecho, se comparte la disfunción endotelial y se comparten los desenlaces. Así que mi llamado en este caso, doctor, sería probablemente usted no tiene por qué titularlo ni pedir, pero sí identificarlo. O si quiere titularlo, hágale. Pero lo que es importante es como la identificación, porque aquí es donde estamos en una deuda enorme. Hemos aprendido a trabajar como con el paciente acá, ¿cierto? Ya el paciente renal en diálisis. Nosotros nos encanta acá, ¿cierto? Enfermedad coronaria, falla cardíaca, función reducida, yo que trabajo en trasplantes, ese es el mío, pero no, pues es que esto empezó por acá y probablemente empezó desde antes con lo que llamamos ni siquiera prevención primaria, sino primordial, de lo que acabamos de decir, ejercicio, etcétera. Y esto es importantísimo, el Interhal lo dijo hace mucho tiempo, porque casi ningún paciente viene con un solo factor de riesgo, casi todos los pacientes en todo esto que hemos denominado el síndrome cardiorrenometabólico, que es como todo el espectro de esta enfermedad, comparten cosas, comparten el principio de la obesidad o el sobrepeso, diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, y esa combinación de factores es lo que ustedes, mi llamado es como a que lo tengan supremamente presente, porque su identificación, el solo hecho de que ustedes en la historia le pongan al paciente es que mira, estás obeso, estás hipertenso, tenés dislipidemia, estás fumando, eso solito puede ser el punto para que el médico de atención primaria, por ejemplo, lo reconozca, el siguiente colega que lo vea sepa que está por fuera de riesgo. ¿Por qué, doctor? Porque esto no es solamente nosotros, esta publicación del JAC es supremamente alarmante. Miren, estos son 2 series grandes de pacientes, cohortes de pacientes con enfermedad cardiovascular. Acá está el número de factores de riesgo que tenían, hipertensión arterial sistólica y diastólica en tratamiento, colesterol total por encima de 200, si habían o no fumado y cómo estaba su diabetes. 99% de casi todos esos pacientes en estas cohortes suizas, que son súper bien seguidas, etcétera, tenían por lo menos un factor de riesgo no controlado. Solamente el 0.3% tenían todos los factores de 0.3, 0.6, 0.7, o sea, prácticamente ningún paciente en la vida real tiene todos sus factores de riesgo controlados. No es para sentirnos mal, es para sentir que estamos ante una inercia terapéutica gigante, porque si estas que son cohortes de pacientes supremamente bien seguidos tienen estos números, miren la cohorte de mesa, 0.4, 0.5, o sea, el 99% de los pacientes en esas cohortes tenían alguno de sus factores por fuera de la meta que se ha establecido en las guías de práctica clínica para diabetes, para hipertensión, para dislipidemia. A mí eso me parece alarmante, porque yo creo que si nosotros cogemos a los nuestros, sí que estamos volados para el control. Y a medida que usted tiene más factores de riesgo que no controla, tabaquismo, diabetes, hipertensión, pero le empieza a sumar 1, 2 y 3, los 4 juntos, esto tiene una relación lineal con la mortalidad. Así que esos sí son los pacientes que ustedes ven y que seguramente pues uno pasa de largo porque pues, no tiene todavía enfermedad carotidia ni enfermedad coronaria. Entonces yo le preguntaba ahorita sobre genética, ¿hay alguna relación genética en insuficiencia y enfermedad venosa o esto es solo para nosotros en enfermedad cardiovascular? No, realmente sí hay un porcentaje genético realmente, sobre todo cuando hablamos de línea materna o línea paterna, es realmente importante, obviamente, y si son las 2 líneas las que tienen enfermedad, insuficiencia venosa o enfermedad venosa crónica asociada, realmente esto va a influir en la aparición de la propia enfermedad en hijos. Y esto se va a seguir replicando por generaciones. Obviamente hay medidas, digamos, como para evitar la progresión de la enfermedad. No quiere decir que sí o sí todos van a terminar sufriendo porque la mamá tuvo, porque no va a pasar. Muchas veces esto también influye, tiene una relación con el número de embarazos y todo también. Entonces, realmente sí hay un factor genético hereditario, muy importante. Es muy importante, de hecho uno a veces empieza, sobre todo en pacientes jóvenes, uno cuando empieza a hacer el interrogatorio, la entrevista, entre los antecedentes uno pregunta, antecedentes familiares,
no, esto se lo heredé a mi mamá, esta fue la herencia que me dejaron. Entonces ya uno lo va viendo y realmente es un factor hereditario muy fuerte. Y seguramente le dieron todo lo otro, diabetes, obesidad. Segurísimo que van a tener el resto el de factores resto. ahí desencadenantes. Listo. Nosotros tenemos cosas muy interesantes en otros factores que no sé si lo comparte enfermedad vascular y la traje por eso. En enfermedad cardiovascular establecida hemos ido en los últimos, yo diría en la última década, entendiendo que hay factores como adicionales o no tradicionales que se correlacionan con enfermedad cardiovascular. Y de hecho, tener, por ejemplo, vivir en un ambiente con polución, el abuso de alcohol, la malnutrición, el abuso de drogas, de cocaína, marihuana, entre otras, tienen una relación con aparición de enfermedad cardiovascular. Estoy hablando de enfermedad coronaria, pero también de insuficiencia cardíaca. Hay otros factores que ahí sí es por desconocimiento que nosotros tengamos para enfermedad venosa diferentes a los que acabamos de mencionar, o esto sí no está tan claro para esta enfermedad. De pronto en el tema de polución, no sé si alguien haya encontrado algo diferente, haya leído algo diferente, pero de lo que hablamos ahorita, factores y lo que estamos hablando de toda esta parte de la actividad laboral de la persona influye, obviamente todo el tema de tabaquismo, drogas y todo eso va también directamente asociado a los cambios que se producen en sangre como tal, no directamente en el vaso. Y eso va a generar obviamente cambios ahí a nivel estructural, pero básicamente es eso, o sea, realmente los factores asociados a la enfermedad venosa crónica prácticamente como si estuvieran bien establecidos. Así que probablemente van a compartirlos, ¿no? Estos que yo les estoy mostrando. Nosotros tenemos clarísimo que el sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular pesado, con ORs, sabemos que también en enfermedad venosa. Hay unas cosas que nosotros llamamos los 8 esenciales, y uno de los 8 esenciales más importantes es la cantidad de horas de sueño. Nosotros pensamos que sí, pero no sé si en enfermedad venosa. Realmente las horas de sueño influyen, pero de pronto saliéndonos un poquito del contexto y hablando de lo nuevo que se está hablando, ya no se habla de las horas de sueño, sino de la constancia en la hora de dormir, que esto es lo que realmente va a influir en cómo trabaja nuestro organismo. Porque a veces uno dice, bueno, pero es que hay personas que duermen 12 horas y se despiertan acabadas, así como hay otras personas que se duermen 4 horas y se despiertan de la mejor manera, como si hubieran dormido todo el día. Entonces realmente cuando estamos hablando que el cuerpo no descansa, esto va a generar también estrés, va por estrés oxidativo, inflamación, y esto va directamente, como quien dice, a dañar o a envejecer nuestros vasos. De hecho, se comparte también. Y hablamos de polución, que para los últimos score incluso de riesgo de los europeos y en todos los incluyen como un factor de riesgo, pero aquí hay uno súper interesante que es el tipo o la cantidad de ingresos que tienen los pacientes. Los pacientes con menor cantidad de ingresos tienen porque lo veíamos ahorita, tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular y de peores desenlaces. Así que no sé si también se comparte, pero seguramente va de la mano de lo mismo. Sí, realmente encontrar un paciente con una enfermedad, con una insuficiencia venosa avanzada, con una enfermedad venosa avanzada, digamos, que el factor económico no sea un factor determinante, ahí es muy poco probable encontrarlo. Realmente los casos, todo lo demás. Obviamente sí, uno no puede hacer siempre hay una excepción a la regla, pero se ve más que en los estadios más avanzados, de pronto es un nivel un poco más bajo. Entonces, yo creo que entendiendo eso, la estratificación del riesgo creo que es un llamado para los no cardiólogos que hoy nos acompañan, porque quizás responda a la pregunta que hacíamos ahorita, de si dejamos a ese paciente quieto, si lo remitimos urgente, y los cardiólogos en los últimos años hemos trabajado mucho en cómo estratificamos el riesgo, desde si lo hacemos únicamente con el perfil de lípido del paciente, con la presión que tenía en el consultorio, hasta cosas que ustedes van a ver que en su consulta la van a ver por ahí, que le hicieron un angiotac de coronarias, que le hicieron el Doppler, que midieron la íntima femoral. Todas las cosas que ustedes ven que nosotros ahorita utilizamos con más frecuencia van de la mano, que entendimos que si nosotros no sabemos estratificar el riesgo de cada paciente que individualmente se nos sienta en el consultorio, pues va a pasar desapercibido el ajuste y las metas de tratamiento. Y por eso es que don Luis seguramente lleva rato con todo eso por fuera de lo que seguramente debería ser, pues porque uno lo ve como que está dentro de los números, como él mismo dice, como usuales. Y el ejemplo más claro es lo que hemos ido aprendiendo en los últimos 5 o 6 años con respecto a la meta de colesterol. ¿Usted cuál cree que es la meta actual de colesterol LDL? Así es, de un paciente con enfermedad coronaria. Sí, ahí sí, eso es tema más de ustedes realmente, pero obviamente cuando nosotros
de pronto no sé los demás, yo no tengo la costumbre de pedirle a un paciente el perfil lipídico cuando lo tengo en consulta, al menos que esté hablando de enfermedad arterial. Si estoy en una enfermedad arterial, sí, obviamente voy a pedir su perfil lipídico, hasta me voy por el perfil renal, obviamente, porque si estoy pensando en hacer cualquier intervención también necesito saber que los riñones estén funcionando bien, pero cuando estamos hablando de enfermedad venosa, de pronto por un tema más quirúrgico es que uno se va por el perfil renal, pero de ahí a que creería yo que nunca lo he pedido a un paciente con enfermedad venosa, nunca le he pedido un Pero perfil ya lo va a lipídico. pedir. Porque Sí, ya lo voy a pedir y obviamente ya lo voy a derivar más a cardiología. Porque miren que, de hecho, lo vimos en un principio, ese señor estaría muy por fuera de metas, doctor Daza, si dijéramos que ya tuviese enfermedad establecida cardiovascular. Estamos nosotros siguiendo metas hasta por debajo de 40 miligramos por decilitro. Miren, aquí abajo se la puse cuando los consideramos de riesgo extremo, que seguramente no es don Luis, pero sí es muchos de los pacientes que ustedes tienen en consulta. Buscamos por debajo de 55 en muy alto riesgo. ¿Por qué les traigo esta gráfica? Porque creo que reconocer que hay que estratificar el riesgo con el perfil de lípidos. Probablemente también mirar si se va a hacer un mapa, a ver si está tan controlado o no, como estamos diciendo, y mirar cómo van sus números en glucosa y en obesidad, va a ser el punto de partida en que ustedes van a hacer la diferencia. O sea, usted va a hacer un vascular que le va a cambiar la vida a su paciente, si por lo menos se toma un tiempito más y le deja pedido el perfil de lípidos, le deja pedido un mapa si es que tiene la posibilidad para el siguiente y lo redirecciona, que yo creo que ese es como el objetivo. Sí, porque de hecho tenemos que tener en cuenta también que no es lo mismo de pronto un paciente que está por debajo de 55, un paciente que necesitamos por debajo de 40, hay personas que de pronto nosotros vemos que está todo bien, pero en el contexto general del paciente no sirve. Es lo mismo. Es más, no me quiero meter en eso porque no es mío, obviamente, pero leyendo un poco de todo esto, cuando uno habla de la lipoproteína ahora, todo esto cambia. Entonces ya no es lo mismo decir, no, sí, es que tu LDL está bien, pero la lipoproteína está elevada, ya todo eso Un cambia vascular completamente. hablando de lipoproteína minúscula. Ustedes saben lo que eso significa. Entonces ahí sí uno se tiene que meter un poquito más, por eso de pronto, pero yo no voy a decir al paciente, ven, te voy a pedir una lipoproteína. Y está bien, doctor, yo creo que eso es como el quehacer de esto, pero irse con el perfil de lípidos sería muy básico, así sea enfermedad venosa. Decirle, venga, yo miro bien cómo está su presión, también sería el plus, porque yo quiero preguntarles a todos que levanten la mano, ¿quiénes creen que sus pacientes en su consulta tienen el LDL en metas a propósito de lo que acabamos de decir? No, nadie levantó la mano. Bien. ¿Quiénes creen que tienen a sus pacientes hipertensos con lo que acabamos de decir en metas? No, cero. Estamos muy conscientes hoy que seguramente hemos visto mal el perfil de muchos de los pacientes que compartimos y que incluso nosotros los cardiólogos, si obviamos esta parte, difícilmente llegamos a metas porque lo vimos incluso en cohortes muy bien establecidas. Por lo que poder trabajar con estos grupos de pacientes para mejorar adherencia, mejorar seguimiento, mejorar como tolerancia a la terapia farmacológica, seguramente sea la meta, por lo que les decía hace un momento, porque seguimos trabajando en este continuo, nos quedamos en que ninguno de nosotros o difícilmente hacemos prevención primordial, que es en la adolescencia, en la niñez, estilos de vida saludables, eso no lo hacemos nosotros. Aquí empezamos a sentirnos asustados cuando hacemos prevención primaria, porque ya es diabético, ya es hipertenso. Yo creo que si alguien ya es diabético, ya es hipertenso, ya no es primario. Eso dejó de ser primario. Y aquí es donde corremos a hacer cosas como bajar lo más que podamos el LDL, establecer más terapias antihipertensivas, pero creo que ahí vamos ya demasiado tarde. Así que yo no creo que hayan dudas en la noche de hoy de que parece ser un solo sistema y que con ese obtenemos como las mismas metas. ¿Cómo desarrollaríamos el caso, doctor Daza, de don Luis? Que lo vimos muy al principio para que ya pasemos casi a las preguntas. Le decía al doctor que miren inteligencia artificial como me diseñó el paciente cuando le dije que buscara un paciente con enfermedad venosa, me pareció, miren cómo marca la media, pues un poquito exagerado, pero yo le diría que de mi parte yo no me quedaría tranquila con el síntoma cardinal de este paciente, yo creo que hay que buscarle enfermedad cardíaca isquémica, está con presión torácica, está con fatiga desproporcionada. Este paciente para mí no es tan de bajo riesgo como le llevan muchos años diciendo y de hecho no están metas para ninguna de las cosas que le habían dicho, ni para su sobrepeso, ni para la hipertensión, ni para el LDL, ni para la diabetes. Para mí este paciente está por fuera de metas simplemente en este contexto cardiovascular. ¿Qué piensa usted desde el punto de vista venoso?
Si hablamos del punto de vista venoso, así como lo refiere el paciente, que era esa inflamación que daba al final de la tarde, ese edema que tenía el paciente, obviamente habría que buscar. Nosotros, pienso yo que todos lo primero que vamos a hacer es pedirle un Doppler venoso al paciente, si lo tenemos a la mano, hacerlo nosotros mismos. Ahí en ese esquema no hablábamos de pronto de todo el tema venoso en piernas, pero tenemos algo importante que es la enfermedad hemorroidal. Y muchas veces que eso a mí me pasa mucho en consulta, uno está preguntando antecedentes, eso lo obvian los pacientes, no lo dicen. Entonces le toca a uno de preguntarle, venga, y cuando le ve las piernas, y usted no sufre de hemorroides. Ah, sí, yo sufro de hemorroides. Entonces, bueno, pero sufre estreñimiento. No, no sufre estreñimiento, y eso es una alerta grandísima. Ya sabemos que el paciente de las hemorroides no van a ser realmente por estreñimiento, estamos pensando en que va a ser algo venoso. Solo me estresa eso cuando tienen doble terapia, te agregan anticoagulación, pero el resto yo pasaba por alto en el interrogatorio la parte hemorroidal o los antecedentes, me parecía que no tenía, y esto es supremamente importante según lo que está diciendo el doctor ahorita. Eso sí, realmente esto, no sé, ahorita que estemos hablando todos hasta preguntar, pero para mí hasta un antecedente de varicocele, algo me puede indicar de enfermedad venosa, porque me ha pasado en pacientes jóvenes con varices tronculares realmente severas o de gran tamaño, pacientes de 35, 36 años con una actividad laboral normal, que uno lo ve activo, esto y le ve las piernas y uno dice, ven, buscar por otra parte hemorroides, no hay, a varicocele, sí, a mí me operaron, y otra vez tengo. Entonces ya uno se va por ese lado, pero sí, buscando el enfoque del paciente, obviamente, pues fuera de todo lo que mostró que realmente es un tema más cardiovascular, digamos, por lo que está, ya sabemos que está teniendo manifestaciones venosas en miembros inferiores y obviamente manifestaciones venosas pélvicas, porque estamos hablando de hemorroides, entonces hay que buscar un poquito más. Ahí en ese caso, estudiarlo bien, obviamente, ver si el paciente tiene insuficiencia, ver qué tan sedentario es el paciente. Probablemente lo va a hacer, está en sobrepeso, ya casi llegando a un rango de obesidad tipo 1. Entonces, hay como factoritos, sí, hay factores ahí que uno tiene que tener en cuenta y hacer las recomendaciones. Creo que hay que manejarlo de forma integral. Sí. Ya con esto yo creo que uno me quedaría yo tranquila sin hacerle el Doppler, referírselo a usted y tratar de mirar como qué podemos hacer en conjunto de manejo sintomático. Esto es como el resumen de don Luis, daño endotelial crónico. Esto es lo que quizás hablamos desde que nos sentamos en la noche de hoy, desde lo que tiene cardíaco a lo que tiene venoso. Y mi mensaje es como que el caso de Luis es lo que nos enseña es que la estabilidad no es... Este señor seguramente pasó rato dando vueltas a sus síntomas, diciendo que estaba como con un control numérico normal. Olvidábamos que él no tiene el perfil de riesgo bajo que podría pensar uno porque nunca se ha infartado o porque no tiene estén carotidio o porque no tiene enfermedad arterial periférica, y probablemente el manejo multidisciplinario, identificarlo de ambos lados, puede ser como la respuesta para la mejoría de este paciente. Vamos a tener un espacio importante para preguntas. Doctor Raza, mil gracias por todos los aprendizajes. Vamos a esperar lo que nos puedan ir contando desde las redes, y ustedes, si tienen alguna pregunta, aquí estamos listos. Yo tengo un par de preguntas que me quedaron al doctor, pero por acá podemos empezar. Voy a acercar. Muchas gracias, doctores. Excelente conferencia. Queda como conclusión grande, yo creo, para todos, que el control de riesgo cardiovascular en los pacientes es fundamental para prevenir todos estos desenlaces. Dando de pronto hincapié a lo que ya preguntó la doctora, el tema de lo de las medidas mecánicas, ¿sí? Es muy frecuente para nosotros en cardiología por temas, digamos, por acceso a especialidades, etcétera, que nos lleguen los pacientes ya con diagnóstico, usan, digamos, medidas de gradiente alto, ¿cierto? No las toleran, que de pronto medidas generales podríamos indicar transitoriamente hasta que lleguen a ustedes, obviamente. Y la segunda pregunta, si hay evidencia, estrategias preventivas en pacientes sin insuficiencia venosa diagnosticada. Por ejemplo, nosotros en nuestro gremio usamos mucho que las medidas que para cuando estamos mucho tiempo en bipedestación, etcétera. Si esto tiene realmente alguna indicación o qué opiniones tiene. Ahí yo pienso que lo primero, realmente
cuando queremos de pronto, no digamos cambiar pronóstico, sino disminuir progresión, lo primero que uno debe hacer, dependiendo obviamente del estadio en el que se encuentre la enfermedad, es las recomendaciones que uno le da al paciente, que es hacer ejercicio, caminar, patinar, nadar. Muchos de estos pacientes son mayores de 60, tienen problemas articulares, entonces patinar no es una opción, obviamente. Pero yo siempre les digo que tengo mi top 3 y mi top 5. No sé si de pronto ahorita hablamos entre todos a ver si estamos de pronto con los mismos ejercicios. Pero para mí mi top 3 de ejercicios es caminar, patinar, nadar, luego bicicleta y de último la elíptica. Todos son ejercicios que son de bajo impacto y a veces cuando uno hace la recomendación o uno dice que hay que fortalecer la bomba muscular, la gente tiene el concepto erróneo que fortalecer es hacer pesas para que los músculos crezcan. Realmente si nosotros nos vamos a esa parte, no son los gemelos los que van a hacer esta función, sino que es el sóleo. Entonces, por eso son ejercicios de bajo impacto, prolongados en el tiempo, de bajo esfuerzo, lo que realmente va a ayudar. Pero uno cómo entra en el solo específico. Con ejercicios de bajo impacto, ¿Pero cuáles? no caminar, patinar, nadar. Listo. Esos- Ya ahí tienes un tip para los pacientes. Esos son como los mejores ejercicios. En cuanto a las medias, no es tan sencillo como ver una pierna y decir, venga, póngase esa media de mediana compresión, de alta compresión. No es así. No es así. De hecho, muchas veces yo, por ejemplo, no mando las medias hasta que no tenga el Doppler para no hacer que el paciente gaste más dinero. Pero yo sí les digo, si obviamente tiene una enfermedad varicosa, que ya tiene varices tronculares, que tiene edema, ya yo me voy por un lado, pero fácilmente yo le mando una de alta compresión y resulta que el paciente tiene insuficiencia del sistema venoso profundo y esas medias no van a ser suficientes. Pero hay signos clínicos que nos van enfocando, nos van direccionando un poco hacia esa parte. Entonces realmente no es tan fácil como decir, venga, yo le recomiendo que las que nosotros usamos, porque somos trabajadores de la salud, normalmente son 8-15 o son 15-20. A veces las de baja compresión son más difíciles de conseguir. Yo por lo menos yo no me monto en un avión sin medias. Yo no sufro de insuficiencia venosa, pero yo no me monto en un avión. Hoy las tenía puestas para venir acá, porque hice Barranquilla-Bogotá, Bogotá-Medellín. De pronto en un vuelo directo nacional no las uso, al menos que sea un vuelo al final del día que sé que he trabajado todo el día, no he tenido reposo, me pongo mis medias y sé que voy a llegar tranquilo. Pero entonces sí hay como recomendaciones que uno puede hacer. La medida de esa recomendación de la elastocompresión realmente ayuda. Como estábamos hablando, si nos vamos a toda la parte fisiopatológica, es la estasis venosa, la hipertensión venosa la que va a empezar a producir cambios. Entonces si nosotros pues, estamos en un vuelo de 3-4 horas todo el tiempo sentados sin levantarnos, ya pues hablar de traslados, ya sea en carro o en avión es diferente, hay otras recomendaciones que uno puede dar ahí. Pero realmente con lo que uno más se enfoca, o por lo menos en mi práctica clínica, lo que yo más me enfoco es en tratar de fortalecer la bomba muscular. Listo. Hay más preguntas en el público. Doctor, y fleboestáticos, que eso también los pacientes se lo preguntan a uno, que si los usan, que si eso sí sirve. ¿Eso tiene evidencia sólida para Tiene evidencia, sí hay evidencia sólida en cuanto a todo el tema de los medicamentos para venas, de los venoactivos y todo. Realmente hay estudios donde cuando ya se está usando se puede ver de pronto una disminución del diámetro de la vena. No quiere decir que si la vena está dilatada, los medicamentos van a mejorar esa parte de insuficiencia, porque es que cuando la vena se dilata lo que hace es que las válvulas se abren, ya no, o no se alcanzan, digamos. Entonces, no es que ellos van a reducir el tamaño, sino que están reduciendo la inflamación. Entonces, sí influye directamente en toda esa fisiopatología. Sí mejoran síntomas, y digamos que van a mejorar un poco signos, pero es un tratamiento obviamente coadyuvante ahí. Ok, no lo resuelve, pero evita la progresión y ayuda con síntomas. Claro, ayuda Listo. muchísimo con los síntomas. Listo, Cristian. No sé si no hay más en el público ahorita. Sí, ¿no? Las que Tenemos nos puedan- preguntas en línea. Ajá. Así que bueno, tenemos aquí varias preguntas. Bueno, vamos a iniciar con una, creo que esta es para ambos. Dice, ¿qué relevancia clínica le atribuyen a la progresión del edema y la pesadez de piernas en un paciente hipertenso? ¿Esto sería solo local o representa también un marcador sistémico? Si yo veo a un paciente hipertenso mío con edemas, pienso, o tiene falla
cardíaca o es amlodipino. Eso es como automático y uno corre a pensar en eso. Esa soy yo automática. Obviamente ya dijimos que esto tiene más trascendencia porque probablemente es un hipertenso mal controlado que tiene hipertrofia ventricular. Yo creo que uno sí tiene que prestarle atención desde el punto de vista de nosotros a si esto es progresión hacia otra enfermedad o si es un efecto secundario. Yo no sé cómo lo ve el doctor. Nosotros pienso que nos enfocamos mucho en el tipo de edema, obviamente, desde dónde está el edema, si el edema realmente es con fobia o no, si está involucrado el pie. O sea, yo pienso que nosotros por ese lado sí vemos como varias características del edema para ir direccionándolos hacia si es algo de nosotros, definitivamente eso va por otro lado. Obviamente, por todos los factores de riesgo del paciente, uno también dice, bueno, si llega un paciente que se está ahogando, que es hipertenso, que en el momento está hipertenso y todo, uno dice, bueno, esto no va, o por lo menos no es lo relevante ahora. Entonces ahí sí pienso que es algo más como general. Realmente creo que cada uno va a apuntar más hacia su especialidad para ir descartando, Lo que corresponde. causas. Antes de la siguiente, y los cambios en la coloración, los cambios que incluso es muchas veces lo que más mortifica a mis pacientes con amlodipino, por ejemplo, más que incluso el edema. ¿Para ustedes eso ya es un marcador de progresión o podría no ser necesariamente cuando ya tienen cambios en la Sí, piel? claro. Para nosotros, de hecho, muchas veces así no hay enfermedad varicosa como tal, que no sean varices visibles, pero cuando ya hay cambios a nivel de la piel, cuando ya hay hiperpigmentación o cuando hay atrofia blanca, ya es algo que obviamente nos está hablando de un estadio mucho más avanzado. Cristian. Hay un detalle, a mí se me olvida siempre el medicamento, creo que lo alcancé a comentar antes de hablar, pero sé que hay un antihipertensivo que genera una hiperpigmentación, pero es una hiperpigmentación prácticamente en espejo. Entonces uno ve el paciente llega quejándose, llega preocupado porque obviamente ya el acceso es tan fácil que busca en internet, ve que hay hiperpigmentación, insuficiencia venosa, bilateral, nada más en los pies por debajo del tobillo, un color que no es el típico, uno dice, bueno, esto uno no sabe exactamente qué es y resulta que está asociado a un medicamento, a un antihipertensivo. ¿No El dato recuerdan? aquí, Yo busqué hasta por ChatGPT, no sé. pero O el sí es Mesartán, o de frecuente. pronto algunos de los vasculares. ¿Son las que hacías? Ah, bueno, interesante buscar por qué. Gracias, doctora. Listo. Bueno, aquí tenemos, esta pregunta es para el doctor Daza, o bueno, doctora Gallego también usted. Combinamos aquí varias preguntas muy similares. Preguntan sobre la recomendación del uso de flebotónicos desde clasificación C1, otro que dice qué tratamiento sería el apropiado de C1 a C3 o de C4 a C6. Entonces, doctor Daza. Yo pienso que eso es realmente lo que tenemos que nosotros ir manejando es los síntomas que están afectando la calidad de vida del paciente. Y uno tiene que empezar entre menor sea la severidad de la enfermedad venosa, menor debe ser el esfuerzo terapéutico, por decirlo de alguna manera. No quiere decir que un paciente con una o dos varices uno la va a terminar llevando a cirugía y le va a operar la safena. No sería lo ideal. De hecho, eso pues tiene sus indicaciones cuando estamos hablando de una enfermedad venosa con un edema asociado, con un edema persistente asociado, que realmente los síntomas no mejoran con el tema del ejercicio, no mejoran con venotónicos, no mejoran con la media de compresión. Entonces ahí mucho, porque no podemos decir que nunca hemos operado un paciente que de pronto nada más tiene 2 varices. Yo tengo un caso muy particular de una paciente que nada más tenía 2 varices tronculares en la pierna. Duré 1 año manejándola simplemente con medicamentos y medias porque no estaba de acuerdo yo directamente en operarla. Y la paciente me dijo, doctor, ya llevo 1 año y realmente no siento mejoría. Bueno, operemos. Y después me dijo, ¿por qué no me operó hace 1 año si ya estoy bien? Entonces ahí es cuando uno de pronto lo piensa, pero si nos vamos mucho a lo que es la literatura, estadios iniciales, C1, C2, simplemente es como manejo de síntomas, al menos que sea una enfermedad varicosa severa, ya es diferente. Y digamos que del edema en adelante ya uno sí, si definitivamente no se está controlando con medias ni con medicamentos, uno habla ya de cirugía. Perfecto. Tenemos otra que esta iría para ambos. Esta es una pregunta que dice, me gustaría consultar el tratamiento terapéutico en ese paciente que tiene todos los factores de riesgo que ustedes han mencionado, o sea, un paciente un poquito complejo. Y también dicen que le gustaría dirigirse un poco más a atención primaria. Entonces, ¿cómo lo manejarían?
Yo creo que vamos a hablar de los factores de riesgo y no es tan complicado, lo dijimos ahorita, tener un hipertenso diabético obeso con dislipidemia probablemente es una combinación usual de nosotros. Creo que lo que es más importante, y más si nos lo preguntan sobre un cuidador primario, es establecer muy bien el riesgo, que ese es el mensaje que hoy podrían llevarse, es saber qué paciente es, que no todos son iguales, es intentar siempre las medidas como en los hábitos, lo que el doctor hizo tanto énfasis, siempre recordarles actividad física, no solamente actividad física, sino no es ser sedentario, que son dos cosas diferentes, control de peso y de dieta, pero una de las claves en esos pacientes tan comórbidos es utilizar terapias, como les dije en la presentación, que uno sepa que van a atacar el blanco terapéutico de forma correcta, es decir, que probablemente yo no escoge de entrada en ese paciente un amlodipino, sino que buscaría medicamentos que tengan un efecto más amplio en el riesgo de los mismos, buscaría terapias combinadas, estos pacientes agradecen enormemente tener dos antihipertensivos en la misma tableta, tener una combinación potente para el control del colesterol, como tener rosuvastatina y ezetimibe, estoy dando ejemplos. Entonces, posiblemente mis metas con pacientes tan comórbidos y tan complejos es siempre basarnos como en el riesgo que tienen de inicio, tratar de buscar terapias combinadas. Y una cosa muy importante es establecer muy bien cómo los vamos a seguir. Eso quizás es la respuesta a la gran mayoría de los problemas y es que como usted decía ahorita, doctor, seguramente mientras que vuelvan al control va a pasar un tiempo y uno parte del éxito en este grupo de pacientes es saber quién lo va a volver a ver para ajustarle la terapia porque así se siente el paciente incluso más tranquilo y como más adherido. Yo pienso que con todo este tema, a lo que se le ha hecho tanto énfasis, sobre todo de un año para acá, que es el tema de la adherencia, ese tema de la parte farmacológica, de buscar obviamente terapias combinadas, de buscar medicamentos que de pronto sean de una sola toma al día. Hay pacientes que toman, a veces uno le dice, bueno, hábleme qué medicamentos toma, y ni siquiera se saben los nombres y le sueltan a uno en la bolsa y le dicen, estos son todos. Uno dice, uy, no, aquí se me fue la consulta. Pero realmente… Yo agradezco la bolsa, pero sobremanera, porque por lo menos uno sabe que… Por lo menos ahí uno encuentra la información, pero sobre todo yo pienso que lo que uno tiene que plantearse en esto son manejos reales. Yo no le puedo decir lo que estábamos hablando ahorita, yo no le puedo decir a un paciente no nos vayamos tan lejos, un paciente de 50 años, por ejemplo, que está activo laboralmente, todo una vez que tiene que ir a caminar 45 minutos todos los días, me va a decir, venga, ¿en qué momento trabajo? O de pronto caminar es más fácil, que por eso es la que yo siempre mando, pero decirle a un paciente que nade, por eso fue que la paciente de esta semana me impresionó tanto, porque me dice, no, es que ahora me voy para clases de natación, entonces obviamente ayuda muchísimo, pero eso no lo puede hacer todo el mundo, entonces yo no lo voy a decir a todos mis pacientes, venga, necesito que nade 30 minutos 5 veces a la semana, porque eso es lo que le va a ayudar. No lo van a lograr, al menos que tenga una piscina en su casa. Y tampoco lo haría, creo yo. Yo no lo haría por el cabello, eso sería un problema gravísimo. Crista, no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, tenemos más preguntas. Esta va también para el doctor Daza. Dice, con frecuencia encuentro Todas. pacientes, no, también es para usted, insuficiencia venosa crónica asociada a enfermedad linfática. Esta asociación hace que muchas lesiones ulcerosas se perpetúen en el tiempo. ¿Hay alguna indicación terapéutica adicional al vendaje elástico, por ejemplo, venotónicos o vasotónicos? Y si el tratamiento flebotónico se recomienda de uso continuo o usted lo recomienda con periodos de descanso. Ya cuando nos estamos metiendo en el tema del linfedema es un poco más complejo. De hecho, creo que ahora mismo en Colombia no tenemos ningún medicamento dirigido directamente para el tema del linfedema. Pero sí, obviamente cuando estamos hablando, cuando hay linfedema, cuando está toda esa inflamación, obviamente va a empeorar todo el tema de la insuficiencia venosa también. O sea, ya estamos hablando de pronto hasta de un flebolinfedema cuando tenemos esas úlceras que no van a mejorar obviamente por cómo está toda la piel. El manejo sí es un poco mucho más complejo. Los medicamentos que nosotros usamos normalmente para venas, a pesar que no tienen una indicación directa para linfedema, sí tienen algo de resultado en este manejo. Obviamente aquí en esta parte del linfedema, que por eso estábamos hablando ahorita lo de las medias, la indicación de las medias cambia totalmente si el paciente tiene linfedema, no es el mismo tipo de media que vamos a usar. A veces ni siquiera son medias de compresión lo que realmente tenemos que indicar al paciente, sino otro tipo de compresión que no es elástica. Entonces realmente eso es un abanico muy amplio de manejo que hay para esta patología. O sea, realmente ahí
No podemos hablar solamente de un tipo de media, no podemos hablar de un medicamento, no podemos hablar de terapias, por ejemplo, de drenaje y todo eso. Hay muchas cosas que sirven a medias, no hay ninguna que sirva realmente, que sea el absoluto. Universalmente. Sí, que sea el absoluto para este manejo de esta patología. Yo creo que se parece a una respuesta que podríamos dar nosotros y es que se individualiza por el riesgo. Cada paciente tendrá un enfoque sin que haya una verdad absoluta porque dependerá de lo que tenga. Perfecto. Y esta va para usted, doctora. Preguntan que si solo reducir la presión arterial implica protección endotelial o si existe alguna clase terapéutica que haya demostrado esa protección endotelial. Es una muy buena pregunta. De hecho, por años se ha tratado de mirar cuáles de los antihipertensivos son más donadores de óxido nítrico, cuáles generan menos inflamación y no hemos obtenido hasta ahora desenlaces contundentes para que yo hoy les dijera que hay un medicamento dirigido específicamente a disfunción endotelial. Y aquí hay demasiados temas, incluso desde la menopausia también hemos hablado cómo se maneja en la mujer, por qué la mujer cuando llega en ese periodo hace más disfunción endotelial. Entonces, para quien está preguntando, yo le diría, no hay un solo medicamento dirigido específico a disfunción endotelial. Lo que sí hay claridad es que hay algunos que dan más beneficios asociados y se los mostraba ahorita porque su principio de mecanismo de acción lo tiene relacionado y creo que la respuesta sería si usted sí es más juicioso y más estricto en el control de la presión arterial, o sea, el número en el factor de riesgo va a proteger muy bien a su paciente independientemente de qué molécula seleccionó. Si se hace estricto en alcanzar metas de tratamiento y no ser tan laxo en las presiones arteriales desde que el riesgo del paciente lo permita. Entonces ahí yo diría, escoja el que quiera con beneficio cardiovascular, pero sea estricto en el control de la presión para que le dé toda la protección que necesita el paciente. Perfecto. No sé si alguien de la audiencia tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, creo que de aquí del público ya no tenemos más preguntas. Así que, doctores… Por allí hay una manita hay otra, para que perdón. terminemos. No tengo una pregunta en sí, sino… Solo le pongo para los que están en… No tengo una pregunta en sí, sino una sugerencia respecto, porque sé que hay muchos cardiólogos, sobre la pregunta constante del tema de las medias, ¿cierto? No solamente es, como decía el doctor Daza, no solamente es saber la medida exacta de cómo se debe hacer se debe iniciar un tema de una elastocompresión, sino también saber cuáles son las contraindicaciones, porque no es como una media en sí. Yo siempre le digo a mis pacientes, no… Una media es un medicamento, ¿cierto? Es como un medicamento que te estamos poniendo. Tiene cosas muy positivas, pero también tiene unos riesgos. Entonces, para que se llevan también como para la casa, hay contraindicaciones de uso de medidas de compresión y del tipo de la compresión. Una de esas es la enfermedad arterial, pues como a grosso modo, pacientes que ustedes no les sientan pulso, su paciente entra, no puede recibir una elastocompresión. O sea, ya se debe derivar obviamente a cirugía vascular y nosotros determinar si es candidato o no con una compresión menor o qué tipo de compresión o no, pero de entrada pacientes que no tengan pulsos no pueden recibir. Y ustedes que tienen tanto paciente diabético, ¿cierto?, que hacen tanta calcificación arterial y que los pulsos a veces son difíciles de palpar, entonces, pues el que tenga medias de compresión, pues, pulsos, de entrada uno diría, bueno, no tiene enfermedad arterial, ¿cierto?, pero el que no le sientan pulsos, así tenga un edema severo, de entrada, no, por nada del mundo, porque podremos irnos ya para el otro lado, de manejar una enfermedad arterial a empeorar una enfermedad venosa, empeorar una enfermedad arterial. Muchas gracias, doctora. De hecho, yo creo que por eso es que la pregunta de nosotros es tan reiterativa, porque uno creería que esto no es una prescripción, es como prescribir ejercicio, es como prescribir, todo tiene sus de largo y de ancho para seleccionar lo mejor para el paciente. Gracias, doctora. Doctor, yo no sé si usted tiene algún otro comentario, si no, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que se conectaron, al Laboratorio Servier por esta iniciativa tan interesante de hablar de otras cosas con conciencia. Doctora, muchísimas gracias por su compañía esta noche. Mil gracias a todos. Muchas gracias.
gracias a todos los que están a través de todo ANCAC y que pasen todos una feliz noche y nos vemos a la próxima. Gracias, doctores.